Y así, como el amor mismo es, puedes pasar en un instante de su cara más tierna a la más amarga. Esto está complicado. Y más que se complicaría. En el episodio anterior comencé una ruta por Guatemala que me llevaría a hacer algo que nunca antes había tenido que hacer. Algo que no le deseo a nadie tener que hacer. A quitar equipaje. Aquel día llevaba ya unas cuantas caídas acumuladas y mi cuerpo aún se resentía de la subida al volcán Acatenango, lo cual implicaba que mis energías, tanto físicas como psicológicas, estaban llegando al límite. Es que no se mueve, tío. El nombre de Guatemala viene del náhuatl Cuauhtemayan, que significa lugar de muchos árboles. Y es que más de un tercio del territorio guatemalteco está cubierto de bosques, de los cuales la mitad son bosques primarios, razón por la que el país es considerado el quinto punto de acceso a la biodiversidad en el mundo. Guatemala alberga más de 9.000 especies de plantas y animales vertebrados y, en ese momento, algunos felinos en concreto comenzaron a merodear por mis pensamientos. A pesar de su pequeña extensión territorial, Guatemala tiene una gran variedad de ecosistemas debido a su relieve montañoso, con altitudes que varían desde el nivel del mar hasta 4.220 metros. Por otro lado, con 19 millones de habitantes, Guatemala es el país más poblado de Centroamérica, pero ninguno de esos habitantes se encontraba por aquí. Lo único que veía eran kilómetros y kilómetros de selva a mi alrededor, lo cual me llevó a esta conclusión: Guatemala es muy, pero que muy salvaje. No sé si yo soy capaz, la verdad. Con lo emocionado que estaba. Opciones. La primera, levantarla. La segunda, esperar que venga alguien, que no va a venir nadie, porque no me he cruzado en 1 hora y media con ningún coche, solo con campesinos. La tercera, pedir ayuda por aquí cerca. Y la cuarta, que espero que no tenga que hacerla, mandar mi ubicación por el teléfono satelital y que vengan a por mí. En ese orden. ¡No! A juzgar por cómo me iría encontrando el camino a partir de ese punto, comencé a pensar que o me habían sobreestimado mucho o el terreno había cambiado demasiado por las lluvias desde la última vez que fue rodado. ¡No, no, no! Poca gente sabe que el ojo humano tiene un ángulo muerto en su campo de visión. Por tanto, hay una parte del mundo ante la que somos literalmente ciegos. El problema está en que a veces el ángulo muerto nos oculta cosas que no deberíamos ignorar. Sin embargo, por otra parte, en ocasiones los ángulos muertos nos permiten ser alegres. Y quizá nuestro cerebro no se equivoca, quizá esté protegiéndonos. Sea como sea, mi ángulo muerto aquel día confirmaba sin margen de error que soy profundamente imbécil. Bueno, esta va a ser fundamental. Como falle ahora, estoy jodido de verdad. Queda 1 hora de luz más o menos, hora y media. Tengo las energías ya llegando al mínimo y si me caigo, no salgo de aquí hoy. No pueden haber más fallos. Si hubieran más fallos, no saldría de allí. Pero errar es humano, y los humanos acostumbramos a tropezar 2 o más veces, irónicamente, con la misma piedra. muy mal el camino, tío. Es que ni 20 metros, tío.
a aquellas piedras de aquel camino insistirían en que aprendiera en Guatemala a las malas. No. No puedo más, tío. ¿Por qué coño me has enviado por aquí, tío? Te dije que no me enviara por algo tan complicado, coño. Es asombroso lo torvamente que nos aferramos a nuestra desdicha y la energía que quemamos para alimentar nuestra rabia. Es asombroso cómo podemos gruñir como bestias e, instantes después, olvidar qué y por qué. Es imposible, tío. Después de aquella caída, algunos miedos comenzaron a hacer acto de presencia. Joder, tío, se me va a caer la puta noche. En esta condición, si viene fresco todavía, pero así como estoy yo ahora, ya no tengo fuerza. Pero, ¿dónde coño me has traído, tío? ¿Pero esto qué es? Esto es dificilísimo, tío. Aquí me quedo. Esto no lo paso. Me voy a caer, tío, ya estoy tocado psicológicamente. Y cuando estás tocado psicológicamente, todo peligra, pues la mente es la mayor creadora de nuestra realidad y, por tanto, la realidad depende en gran medida de cómo nuestra mente está. La mía no pasaba por su mejor momento, pero aún así resolvió que sería buena idea volar el dron con el objetivo no de grabar un plano bonito, sino de tratar de encontrar signos de civilización y... ¡eureka! Pude identificar una finca a unos 500 metros. Lo que aún no sabía es que esa finca, como todas las de alrededor, estaba abandonada, razón por la que al camino no se le había hecho mantenimiento. No sé qué voy a hacer. Creo que voy a ir a la finca, dejo la moto ahí con todas las cosas. Veo si hay alguien que me pueda ayudar a hacer este tramo y se me deja acampar en la finca. Ahora mismo es súper peligroso que continúe así. Estaba claro que me caería la noche y que, con toda seguridad, tendría que acampar allí. Tocaba, por tanto, santiguarse y rezar para que me rescataran. Ay, es que... ¿Sabes qué pasa? Que el manillar está clavado en la tierra de la laderita esta. Por tanto, poco puedo hacer. Nervioso, cansado y asustado en moto puede ser una combinación mortal, pero aún así intenté levantarla para salir de allí por mí mismo con escasos resultados. No lo ves. La energía que me queda va a ser para montar la carpa, porque voy a tener que acampar aquí, y para sacar la moto de vuelta cuando me ayuden a salir de este atolladero, porque me imagino que el que la tendrá que llevar soy yo. Esta va a ser la primera vez que haga lo que voy a hacer, que es dejar la moto ahí. Y me voy corriendo a ver si consigo a alguien. Esta es la opción número 3. La número 4 es el SOS. Bueno, primero los SMS y luego el SOS. Este camino me supera. Entre dos, sí. Uno solo, con esa moto, con ese peso. No, tío. Ya hace como una hora más o menos que lo estoy pasando mal. He caído demasiadas veces. Nunca en mi vida he levantado yo solo tantas veces la moto. Ha sido la primera vez. Eso ahí está, pero imposible para mi estado actual. Aquí hay una especie de piscina con forma de gota de agua. Y aquí, propiedad privada, cazar y pescar y el paso. Bueno, pues yo no voy a pescar ni a cazar, pero voy a tener que pasar por mi propio bien. Ahí están los edificios. Joder, tío, saber de quién es esto. ¿Hola? ¿Hola? Hostia, no me jodas que esto está abandonado. ¿Hola? ¿Hay alguien? Esto está abandonado. No tengo cobertura, no tengo fuerza, no tengo agua y la moto definitivamente ya no la puedo levantar más. Me voy a quedar aquí, se me va a hacer de noche evidentemente. Sí, hay una parte de mí que tiene miedo,
Pero si permites que el miedo te domine, todo está perdido. Ya lo dije en el episodio de Guyana, si tiene que suceder algo malo, sucederá. Pero obsesionarse con la posibilidad de que ocurra cuando de momento estás a salvo no tiene ningún sentido. Pero claro, hay veces que dejas de estar tan a salvo y lo sabes. Quizás aún no ha pasado nada, pero sospechas que si se materializara el riesgo, la situación podría ponerse muy fea. Y aún así, quizás por coraje o quizás por inconsciencia, lo único que se puede hacer es tirar pa'lante, enfrentar el miedo y ya está. Estoy en una disyuntiva. Yo creo que los SMS se están enviando, pero no tengo garantía de que los estén leyendo ni de nada. La única garantía sería apretar este botón, que es el de SOS, y se inicia un dispositivo de rescate. No sé exactamente qué consiste, pero creo que lo voy a apretar, tío. El volcán del fuego suena ahí. Truena. Pues me voy a tomar el trueno del volcán del fuego como una señal para activar el SOS. Enviándose. La respuesta de emergencia ha confirmado tu emergencia. 2 mensajes nuevos. Este es el IERCC. ¿Cuál es tu emergencia? He puesto: hola, viajo en moto. El camino está imposible y no puedo continuar. No estoy herido, pero no soy capaz de salir de aquí. ¿Qué es lo que es? Dicen: nos estamos comunicando con los servicios de emergencia. ¿Estás atrapado en el barro o cómo está bloqueado el camino? El camino es una auténtica El camino está con mucha pendiente y muy empedrado. Para una moto de enduro sería increíble. Para Supernova es un auténtico infierno. Pero vamos, que no se trata de echarle la culpa a nadie. En ningún momento se me ha obligado a venir aquí. Lo estaba disfrutando bastante, de hecho, hasta que me he encontrado con esto y lo que sigue ahí arriba es peor todavía. Me quedan más o menos unos 2 vasos de agua en el Camelback. Lo que sí tengo son 2 quesos. Tengo piquitos, como pan duro, y eso es todo lo que tengo. Pasa que no me voy a comer el queso porque me va a dar una sed tremenda. Hay días que no sé quién soy. Hay días que dudo de mi identidad y hay días que me come el personaje. No soy ningún superhéroe, soy un ser humano con un sueño que a veces contiene trocitos de pesadillas. Y aquella pesadilla acababa de empezar. Bueno, lo primero va a ser cargar las cosas y lo segundo, montar la carpa para pasar la noche, porque yo no creo que lleguen hasta dentro de 3 o 4 horas. Acojonan los ruidos, tío, que no te puedes imaginar. Me están dando unos escalofríos. Permiso para pernoctar en este territorio. Permiso, por favor. Pido permiso para estar acá. No es el lago Atitlán, pero también tiene su punto. Tarde o temprano pasaría esto. Pero de verdad, que ojalá no tuviera que estar pasando. Voy a intentar descansar un rato, a calmarme, a tratar de disfrutar de esta bella noche que se ha quedado, aunque de vez en cuando el volcán de fuego ¡pam! Mete un petardazo. Qué movida, ¿no? Primera ruta en Guatemala. Si es que el día ha empezado del revés. Joder, esto se ha llenado de bichos por dentro. Normal. Mi único arma para defenderme. Joder, macho, es que me ha entrado aquí de todo, Bueno, aquí está de los que chupan sangre. Acampada en el camino empedrado. Una experiencia única. Esto es otra de las cosas que tienen que estar sí o sí por este tipo de situaciones. En el ajuar de todo motociclista, una buena batería que además de arrancarte la moto, te cargue las cosas. Así voy a esperar al jaguar. Calma las aguas de tu mente y el universo y las estrellas se verán reflejadas en tu alma, decía Rumi. Y yo aquella noche de luna llena haría lo posible para que así fuera. Son las 6:30 de la tarde. Hace un rato que no me escriben los del SOS. Me han dicho:
Los servicios de emergencia están trabajando para llegar a su ubicación, pero no hay tiempo estimado de llegada en este momento. Y les he puesto: cuando haya tiempo de llegada, avísenme. Pudieron hablar con José y Alex ayer en la Catenango y hoy esto. ¿Qué me esperará mañana? Nunca se sabe. Guatemala. Guateámala ya no tanto. Guateódiala tampoco, en el medio. Guate neutral. Después de tanto tiempo haciendo lo que hago, puedes llegar a empezar a perder la perspectiva del riesgo. De hecho, como la motoaventura la concibo como una emoción / adicción, de alguna forma con el tiempo necesitas un poquito más para volver a sentir aquello que sentiste atrás. Yo no estaba buscando una ruta difícil, la verdad. Busco el explorar el país pues por los caminos menos comunes, hablar con la gente del campo, enamorarme de los paisajes naturales donde los turistas no llegan, pero tampoco busco unas rutas exageradamente difíciles y mucho menos solo. Nunca motu propio me metería en una ruta así, porque sé perfectamente que se puede complicar mucho. Es peligroso, si te quedas inconsciente y nadie te ve, ahí te queda. Entonces, bueno, pues sí, considero un error haberme fiado, haber depositado la confianza en que la persona que me mandó por esta ruta iba a ser suficientemente inteligente como para tomar ciertas precauciones, pero al fin y al cabo el que la tomó fui yo, y también tuve oportunidad de darme la vuelta en varias ocasiones y no lo hice, y eso es una mezcla de cabezonería, ganas de llegar a destino y decir lo conseguí, y fíjate cómo estoy ahora, acampando en medio de un camino empedrado, esperando que vengan a por mí. Voy a ver si esta gente me contesta, que llevan un rato sin decirme nada. Me podían dar conversación, ¿no? ¿Qué les pongo? ¿Podéis traer cerveza? Por favor. Hola, ¿me reciben? Alia jacta est. La suerte estaba echada. A partir de ahí, todo lo que quedaba era esperar y rezar. Rezar y confiar. Confiar en que por la zona no anduviera cerca algún jaguar. Hola, buenas. Buenas noches. Buenas noches. Andamos buscándolo. Ya se nos quebró la patrulla. Acá me encontraron, amigos. ¿Qué tal? Hay mucho ¿Cómo le va? tigre y mucho animal salvaje. ¿En serio? Sí, Tigre, jaguar. jaguar, leones. Leones. Pensaba que solo había leones en África. No, aquí hay leones. Sí. Culebra barba maría y todo eso. Aquí es peligroso. Gracias por venir, señores. Solo vamos a ver cómo le damos vuelta a la patrulla porque ya no podemos pasar un gran barranco allá. Es que hay un gran barranco, hay varios desprendimientos. Sí, sí. Yo no sé por qué me han enviado por esta ruta. Pero yo no sé cómo hizo para venir por aquí. Qué peligroso. Sí, es súper peligroso. Pero aquí estaba bajo la luna llena. Ah, no, pero peor ahorita. Hay cazadores. ¿Cazadores de qué? Cazadores de animales. ¿Ahora? Sí, por la luna. ¿Cuál es su nombre? Agustín. Sí, Agustín. ¿Nacionalidad? Española. Cuando comencé el proyecto Soy Tribu en 2017, una parte de mí en el fondo sabía que en algún momento podría pasar esto. Sin embargo, recordé que los miedos son nuestro mayor límite y si nos dejamos acobardar por ellos nos impiden vivir como realmente soñamos. Y si algo comprobé hasta ahora, después de 80.000 kilómetros, es que al otro lado del miedo están las mejores cosas de la vida. ¡Oh! Dios mío. Un refrigerio. Muchísimas gracias. ¿Donación del compañero? Una donación del compañero. Ah, ajá. Bueno, pues yo tengo ahí un poco de queso. Si quieren armamos aquí un picnic, ¿eh? Ah, Entonces no me digas que tú seguías mi proyecto. Sí, le sigue eso. ¿De verdad? Sí, le sigue. Que ha sido un placerazo. Ojalá nos hubiésemos conocido en otras circunstancias, pero en medio de un camino empedrado de noche, una noche de luna llena, o sea, dentro de todas las noches sí, que podríamos pero tener, no. porque tenemos una luna que Noche es impresionante. de luna llena, pero no romántica. No, poco aventurera. salvaje. Luna llena de aventura. Ahí está. Luna llena de aventura. No, me traigo a mi novia aquí y se pierde. Bueno, pues después de unas horas de que casi me diera un infarto, ha venido la policía de Guatemala y con la bandera que el otro día alguien me regaló en el taller, podemos decir que creo que voy a seguir rodando unos cuantos kilómetros más.
No sé cómo, pero ahora viene el desafío porque ¿cuántos kilómetros tenemos en esa dirección? Aproximadamente 28 kilómetros. 28 kilómetros de tierra, pero bueno, la buena noticia es que voy a ir sin equipaje, el equipaje va a ir en el carro de ellos que está más para allá, que no podía bajar hasta acá. Y bueno, pues señores, yo quería decirles verbalmente que muchísimas gracias por venir a rescatarme, que ando en mi primera semana en su país, no me esperaba que me pasara esto, no me ha pasado nunca en 5 años y bueno, pues aquí ha tenido que ser. Y qué suerte que han llegado antes de la hora de la cena de los tigres. Muchísimas gracias y que viva Guatemala. Vamos. A ver, creo que igual puedo. La parte más difícil vendría ahora, salir de allí por la dirección que quería evitar. Ay, Dios mío, qué alivio, qué alivio. No veo nada, pero madre mía, cómo está esto, tío. Ahora sin equipaje sí que puedo, claro. Menos mal que ha venido la policía, macho. Sin equipaje es otra cosa, ¿eh? Sin equipaje lo subo fácilmente. Bueno, pues al final esta historia se resuelve con que estos amables policías que me han salvado, literalmente, me van a llevar a comisaría y me van a escoltar los 30 kilómetros de tierras que me separan del asfalto. Ahora, mientras estaba en la tienda de campaña, pues estaba pensando mientras miraba la luna y escuchaba los ocasionales rugidos del volcán de fuego, pues reflexionaba sobre lo efímero de la vida, ¿no? Cómo ahora estamos y en un segundo se te puede ir, se te escapa, se te va, se te fue. Y bueno, pues un recordatorio más para saber cómo vivir, qué hacer y con quién, en qué y en quién empleamos nuestro tiempo. Agradezco a todas las personas que han intervenido en el proceso de rescate. Mi más profundo agradecimiento. Voy a asegurarme más en el futuro de dónde me meto y bueno, pues esto sí, no ha sido una experiencia muy agradable, pero la vida tiene luces y sombras. Así es, vámonos de aquí.